Bueno, ahora sí, buen día a todos, perdón los minutos de retraso. Bueno, en primer lugar contarles que, como ya saben por supuesto, la Procuración del Tesoro firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación, conocida como la SIGEN, audite las universidades públicas. Esta medida revierte la decisión del ex procurador Carlos Zanini, quien en 2022 impidió que la SIGEN controle el gasto universitario y dejó esta tarea bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación, de la AGN. El último informe que la UBA presentó ante la AGN pertenece a la Facultad de Psicología, dato que ustedes ya tienen, se hizo en el 2018, tiene el dato adicional de que recién se publicó esta auditoría el año pasado, ¿no? Algo más de 5 años después. Por lo tanto, solo una de las 13 facultades presentó un control de gastos. Cabe recordar que el 89% de los fondos transferidos a las universidades entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes. Si nada tienen que ocultar, ningún problema hay en que, o ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas. En otro orden de cosas, contarles que el Banco Nación ofrecerá a sus clientes la opción de pagar servicios públicos sin abonar las tasas municipales ilegalmente agregadas en las boletas, que en algunos casos representan hasta el 60% del costo. Los argentinos que tengan cuentas en el Banco Nación van a poder esquivar la voracidad fiscal de algunos intendentes que parecen no entender el clima de época que vive el país, entre ellos, solo por nombrar algunos, Tigre, Quilmes, San Martín y Escobar, que a pesar de la resolución del gobierno presentaron amparos para seguir cobrándole a los contribuyentes a través de las facturas de servicios. De hecho, recibimos al día de hoy más de 300 denuncias en esta última semana por cobros indebidos en la factura de servicios públicos y bienes, que las recibimos en denunciatufactura@comercio.gov.ar. Invito a todos los que se sientan estafados por este esquema que manden sus facturas y hagan las denuncias. Acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta factura de Cooperativa Eléctrica Chacabuco, de la factura total, hay, por ejemplo, en tasa municipal de alumbrado público, 12.720 pesos con 93. Fondo especial de alumbrado público, 0,23, bueno, bastante marginal. Y después son buenos con el contribuyente y le hacen un descuento de alumbrado público, le hacen un 10% de descuento. Así que casi el 10% de la factura se va efectivamente en esta tasa que no deberían estar cobrando. Acá tenemos a otra que también cerca de un 10% se va en la tasa municipal por alumbrado público. Acá le cobran casi 4.000 pesos al contribuyente compulsivamente a través de la factura de servicios. Bueno, y acá tengo otra tasa municipal por alumbrado público que le cobran también otros 4.000 pesos por tasa municipal, esto sobre un total de 16.000, o sea que estamos hablando de un 25% que se va en tasas municipales, y como esto hay 300 casos más hasta el día de hoy. Así que los invitamos a todos, denuncia tu factura @comercio.gov.ar. También les recuerdo que todos los bancos del país, a partir de sus plataformas de pago, están en condiciones de ofrecer este servicio a sus clientes, así que pueden también empezar a ofrecerlo. Desde ahora los pagadores de impuestos cuentan con una nueva herramienta para defenderse de los políticos que esconden la cabeza, pero no la mano a la hora de recaudar más, así que también invitamos, por supuesto, a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa y no a través de las facturas de servicios públicos. Bueno, hasta aquí lo mío, los escucho atentamente. Gracias, Manuel. Te quiero consultar sobre una información que hoy dio el periodista Carlos Pañi en el diario La Nación, donde asegura que el presidente Milei, en una reunión con el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, y legisladores norteamericanos,
le reclamó al embajador norteamericano porque, textual leo lo que dice Pañi, debo decirle que una noche visité al embajador de China por la renovación del swap de monedas entre nuestros bancos centrales y me lo resolvió al día siguiente. En cambio, desde que llegué al poder, estoy esperando la ayuda de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y hasta ahora no llegó. Mi pregunta es si en este reclamo o en esta falta de ayuda que el gobierno puede haber sentido en relación a los Estados Unidos, se basa el cambio de posición del presidente Milei en relación a el vínculo con China. Gracias. No, primero, no, la respuesta es que no me consta lo que estás contando, lo que cuenta la frase del periodista que mencionás, pero además de eso no hay ningún cambio de postura, ni lo va a haber nunca. De hecho, públicamente el presidente, creo que en una entrevista, ha dicho que las cuestiones que hemos tenido, que hemos heredado con China, por ejemplo, el swap, se han resuelto de una manera rápida y de manera muy amigable, así que no hay ningún cambio de postura. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Jonathan Eguier del Destape. Algunas consultas. Acaba de salir una nota muy interesante en el portal Infobae que afirma que la inversión educativa nacional se redujo un 40% en 2024. Es en comparación con el año 2023, es la caída más grande desde 1992. Te quería consultar si no es momento que el gobierno se ocupe de eso, en vez de generar algunos tipos de discursos de violencia, como el jefe de gabinete Guillermo Franco, que compara las tomas universitarias con la guerrilla, o la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que está diciendo que los jóvenes van a llevar bombas molotovs a las universidades. Eso por un lado. Por el otro lado, el titular del ANSES, en la presentación del presupuesto en el Congreso, Mariano de los Heros, confirmó que el bono de los jubilados va a ser de 70.000 pesos durante todo el año. El bono está congelado desde marzo. De marzo a hoy, por ejemplo, hubo un 50% de inflación. Te quería consultar si va a hacer algo el gobierno en lo inmediato con eso, pues una pérdida del 50% del poder adquisitivo. Y por último, te quería consultar qué va a hacer el gobierno con el pedido de extradición que hace un juez brasileño sobre los bolsonaristas que intentaron un golpe de Estado en Brasil contra Lula. Si el gobierno de Milei los va a entregar a la justicia brasileña o los va a seguir protegiendo acá en la República Argentina. Gracias. Bueno, cuántas preguntas. Feliz Día de la Lealtad, mi querido amigo. En primer lugar, el pedido... No, perdón por tantas preguntas, como se redujeron la cantidad de conferencias de prensa y bueno, justo asistís a programas de televisión. Pero hoy la tenía que hacer, 17 de octubre tenía que hacer la conferencia. De todas maneras, no sé qué tiene... Ah, vos decís por cantidad de preguntas. Bueno, está bueno el argumento, me gusta. De todas maneras, hay que cortar con las varias preguntas porque me pierdo, ¿viste? Entonces, pero bueno, vamos a tratar de cumplirte con tu pedido. Empiezo por el final, que es habitualmente la pregunta que más recuerdo cuando me hacen un sinfín de preguntas. El pedido ha llegado el día de ayer, por lo tanto recién las áreas correspondientes lo están analizando para darle el curso que consideramos que haya que darle. Así que no tengo respuesta concreta para darte porque es muy reciente. Con respecto al bono, bueno, no hay ninguna novedad. Lo del bono es efectivamente un bono que conocerás muy bien porque viene desde que el gobierno anterior empezó a aplicar esta metodología, donde también ese bono, incluso hubo meses que no existió, e incluso hubo meses que ese bono también estaba sin modificaciones, con una inflación mucho más abrupta de la que tenemos hoy. Pero de todas maneras, eso yo lo había dicho, te diría que a principio de año, que el bono no se iba a modificar, más allá de que pueda tener alguna evaluación en algún mes en particular. Yo ya lo había dicho, así que sobre eso no hay absolutamente ninguna novedad. De igual manera, y esto me parece que también va a responder tu primera pregunta, iniciamos el proceso de debate del presupuesto 2025. Por lo tanto, cualquier observación que haya sobre gastos del Estado
o sobre compromisos de gastos futuros del Estado, efectivamente este es el momento, y es buena tu pregunta para recordárselos a todos, este es el momento que hay que debatirlo. Siempre, por supuesto, respetando nuestra regla del equilibrio fiscal o del déficit cero, de poner el rótulo que quieras. De todas maneras, y también me viene muy bien tu pregunta, el monto, los montos. Vos fíjate que Argentina muchas veces se ha jactado, muchos gobiernos se han jactado de aportar en el consolidado de todos los poderes del gobierno el 6% del producto en gastos o en inversión educativa. E increíblemente, a pesar de, tal vez, respetar lo que vos planteás, ¿no? Esto de mejorar el gasto en educación, hoy gran parte de los chicos cuando llegan al grado donde deben saber leer o donde deben saber sumar, no lo pueden hacer. Y muchos chicos de quinto año no saben comprender un texto y, de hecho, buena parte de los estudiantes de Argentina, de los niveles básicos, no terminan en tiempo y forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no necesariamente el gasto en educación es un tema de monto, sino que habitualmente lo que ocurre es que es un tema de eficiencia. Y la eficiencia pasa por dos carriles que hay que observar muy bien. Uno, por supuesto, es el carril que te marca la propia eficiencia, que es el de que esa inversión tenga el destino donde sea más eficiente y donde mejor resultado genere en el chico, en el alumno, en quien se está nutriendo de conocimiento, cosa que evidentemente no ha pasado en las últimas décadas en Argentina, y por supuesto parte de la ineficiencia se da por lo que pueda haber de corrupción en esa utilización de fondos. Así que apelando a que todo tenga o que esos dos componentes convivan, ¿no? No solo el de los montos asignados, sino también el de la eficiencia en la utilización de los fondos. ¿Qué tal? Manuel, Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Hago una. Bueno, Sí, muchas gracias. para reducir. Con el tema del presupuesto que se va a tratar. Yo quería consultarte básicamente si esto que se estuvo diciendo, porque no quedó nunca claro, por lo menos para mí, sobre que si se reduce, por ejemplo, impositivamente a los sectores de mayores recursos, hablo por bienes personales, es esos montos, ya que el presidente me le dice, díganme de dónde saco los fondos para financiar las universidades, ¿eso podría cubrir ese 0,14 que se necesita, más allá de los números, digo, o el costo que tiene el blanqueo, etcétera, de algún otro lugar? Eso, si se expone como una justificación para cubrir justamente lo que requieren las universidades, ¿se podría llegar a hacer? Bueno, toda la discusión es válida y más allá de que sea un debate que tienen que dar los legisladores, te voy a contestar la opinión de este lado, digamos, de este poder del Estado. Cualquier propuesta es válida. Después, en tal caso, veremos, vos cuando me hablas, por ejemplo, de blanqueo, que entiendo que te referís a la recaudación que genera el blanqueo de capitales, esa es una variable, la denominada variable de stock, ¿no? Es una variable que vos la querés, o vos no, digo, en la propuesta se quiere aplicar a un flujo. Por lo tanto, el stock un día se te termina, pero el flujo lo seguís teniendo de manera perpetua. Por lo tanto, sería incompatible el que algún distraído proponga semejante estupidez. Con respecto a, tal vez, bienes personales, que es por ahí podríamos entender que eso puede ser una variable, un flujo versus un flujo y que podría ser compatible, lo que te genera una suba de impuestos es claramente mayor presión impositiva en determinados sectores, independientemente de cuáles sean, y eso genera, más allá de la cuestión conceptual, ¿no? de pérdida de libertad, o sea, menos recursos para vos. Vamos a suponer que a vos te suba ingresos brutos, no, bienes personales. Te voy a sacar plata del bolsillo a vos vas a tener menos libertad y vas a tener menos capital disponible para invertir o para lo que sea. Por lo tanto, a vos voy a quitarte incentivos para acumular capital
y en el fondo, porque lo que hay que ver es, no hay que ver la foto sino la película, lo que te termina pasando en ese caso, o lo que te terminaría pasando, es que efectivamente con el tiempo la sociedad en su conjunto se vea más perjudicada que lo que vos quisiste solucionar. De igual forma, la discusión es válida y efectivamente hay que darla en el Congreso, sea con, digamos, hay una tendencia que nos la ha dejado el populismo, que es que efectivamente se cree que todo problema presupuestario se arregla con aumento de impuestos. Y el aumento de impuestos, por definición, te pasa lo que yo te estoy comentando, ¿no? Que perjudicás en el largo plazo a toda la sociedad. Y ni siquiera solo al que le cobras impuestos, sino que haces un perjuicio a toda la sociedad. Sería interesante discutir este esquema sin aumentar impuestos. No hay necesidad de seguir cargando con presión fiscal a una sociedad que está extremadamente sobrecargada de impuestos y de las arcas del Estado en sus espaldas. Así que la pregunta que habría que hacerse, o que deberían hacerse los legisladores, o que quienes reclaman, porque vos me hablás de universidades, pero digo, un montón de sectores pueden requerir o pueden sentir que necesitan aumento presupuestario. Bueno, esa discusión, decir, bueno, subimos el presupuesto universitario, bueno, ¿de dónde pretenden sacar ese recurso? ¿Pretenden sacarlo de la partida de la, no sé, educación inferior, de las jubilaciones, de los salarios públicos? Bueno, discutir un poco dentro de este esquema de equilibrio fiscal de dónde se va a sacar el dinero que determinado grupo requiere para su funcionamiento, que cree o que lo considera justo para su financiamiento, y del otro lado quienes están de acuerdo con ceder, ¿no?, de su partida, y quienes consideran que tienen partidas en exceso. La plata, el dinero, los recursos son finitos, mi querido amigo, así que pretendemos que la discusión se dé en el marco de la absoluta responsabilidad, y no como se hizo siempre, teniendo un arma y apuntándole en la cabeza, y cuando encontrás a alguien a quien pegarle el tiro para sacarle plata del bolsillo, apretarle gatillo. Eso la verdad es que no lo vamos a hacer, no estamos de acuerdo con hacerlo, y creemos que el cambio de época trae que eso no pase nunca más en la Argentina. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. ¿Cómo te va? Bien, tenía 3 preguntas, pero haré 2. Tengo Bien, varias porque... Gallardo, vas mejorando. Voy mejorando. Muy bien. Sí, 10 meses me costó. Sí, en realidad tengo varias, pero porque valoro las conferencias. Sí, hace como un mes que no me interrumpís con el celular, Bastante con una más, llamada. bastante más. Pero digo, valoro las conferencias, por eso tengo varias, más en un gobierno que no habla. Entonces... Bueno, igual Jonathan tiene razón. En definitiva, permito estas liberalidades porque como algunos días no hago conferencias, entiendo la necesidad de saciar su nivel de conocimiento. Exactamente. Tengo las 3, pero usted me dirá, por lo pronto hago 2, y si usted quiere una tercera, la hacemos, pero voy con 2. Dale. Por si se atrasa mucho esto. 2 consultas. Una, existen versiones, en especial información de distintos colegas muy respetables, quienes marcan de que el gobierno tiene pensado, opción A, demoler, opción B, vender el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, que está sobre la avenida 9 de Julio. Quiero preguntarle a usted si está confirmado alguno de los 2 proyectos o ha avanzado. Y por otro lado, hay un reciente posteo de Cristina Kirchner, quien cita un momento, en este caso era locución del ministro de Economía, de Caputo, lo califica de endeudador y amareador serial, y asegurando de que podría ser su nuevo jefe de campaña, casi hasta lanzándose la ex titular del Senado y ex presidente. Le quiero preguntar especialmente cómo toman esa calificación de Cristina Kirchner, y en especial en el marco de la interna del PJ, ¿no?, que entiendo que va también por ese lado. Gracias. Estas son las 2 consultas. ¿Hay una tercera? ¿La tercera cuál era? Bueno, que es cortita, me puede decir sí o no. Si el gobierno tiene previsto concretamente intervenir la AFA, si esto va a ocurrir, si la van a intervenir. La pregunta es sí o no. Gracias. Bueno, mira, no te la voy a contestar y listo. No, arranquemos.
no tengo la menor idea de lo que me preguntaste, pero porque ya no me acuerdo. Sos muy larguero, es como usted que me hace las preguntas largas. Y eso que fui corto, digo. Bueno, por lo eso. del edificio. Arrancamos por el edificio. Lo del edificio de la 9 de julio. No, esa versión no sé quién esta versión es falsa. Digo, lo que no quita que en un futuro se tome alguna determinación, pero la versión de hoy demoler el edificio, que creo que es a lo que te haces referencia. O venderlo, ¿no? O venderlo. Hoy no hay ninguna definición, así que no, eso es falso. Te repito, ¿no? En algún momento, como se pasa con otros edificios, se tomará alguna decisión. Este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de julio, pero veremos, llegado el momento, qué determinación se toma. Pero no, hoy no está en agenda eso del edificio. Perfecto. La pecera sobre Cristina Kirchner, Sí. critica a Caputo y lo menciona como un posible jefe de campaña, Sí. posiblemente para las legislativas del próximo año, y el tema AFA. Bueno, ella, la doctora Kirchner o la doctora Fernández está en campaña y creo que hay que leerlo en el marco de su propia campaña interna del partido y entiendo su deseo de en algún momento volver a ser candidata a algo. No sé, esa es la lectura que uno hace como ciudadano de a pie, así que lo que pueda decir por ahí es muy complejo hablar por otra persona. Realmente lo que quiso decir la doctora Kirchner no lo sé y ella habrá que preguntarle a ella. No entiendo, no sé si vos la entendés, pero ¿cuál fue la crítica que hizo? Con micrófono. Califica de endeudador y hambreador, teniendo en cuenta el ajuste que ha hecho el gobierno públicamente en las distintas áreas. Pocos gobiernos se han endeudado a la velocidad que se ha endeudado el gobierno de Alberto Fernández, a quien ella puso como candidato, lo llevó a la presidencia y de quien ella aparte compartió la fórmula como vicepresidente. Así que tal vez hay que ver qué entiende ella por endeudador. Es extraño, es muy extraño el comentario ese. Habría que preguntarle a ella. ¿Y la AFA? Bueno, entendemos que la AFA tiene que atenerse a cumplir con las decisiones de los organismos correspondientes. En tal caso se evaluará en el futuro si incumplen, por supuesto, con lo que la justicia o la IGJ determinan. Bueno, se tomarán las medidas que se crean convenientes en su momento. Por ahora no hay mucho para decir sobre eso. Nosotros no descartamos nunca nada, ni sobre este ni sobre ningún tema. Última pregunta. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Bien. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería consultarte al respecto del conflicto con las universidades, pero metiéndonos en el tema, podría decirse, de lo que son las declaraciones y semántico, las diatribas, las idas y vueltas de las declaraciones. Primero la pregunta es si el gobierno está evaluando levantar el pie del acelerador. Me refiero a lo que es opiniones, comentarios sobre lo que viene siendo el conflicto. Tuvimos esta semana la palabra del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que ya fue señalado acá en las conferencias, haciendo una similitud entre los estudiantes universitarios con la guerrilla de los años 70. Al biógrafo del presidente Milei, a Nicolás Márquez, también diciendo que la noche de los bastones largos no fue un error. A Patricia Bullrich, como comentaba hace un ratito Jonathan, advirtiendo que en la marcha de ayer de las velas que los estudiantes hicieron al Pisurno, podía haber y había, confirmó que iba a haber bombas Molotov, que los estudiantes iban a llevar bombas Molotov. La pregunta que quiero hacerte es si no es momento de alguna manera de frenar la escalada dialéctica para que se pueda intentar llegar a un acuerdo, a una situación un poquito menos problemática. Es que vos acusás a una supuesta, en la pregunta, no vos, digo, en la pregunta inferís una supuesta responsabilidad de los hechos de violencia a una supuesta escalada dialéctica de determinadas personas. Y la verdad es que lo que uno observa, para nosotros el tema universitario, el debate
está terminado. Digo, nosotros ya expresamos la posición, ya actuamos en consecuencia e invitamos a todas las universidades a debatir con los legisladores sobre el presupuesto que se va a aplicar dentro de, digamos, menos de 3 meses. Así que el ámbito para debatir lo que se está debatiendo hoy, cortando una calle o tomando universidades, es efectivamente en el Congreso, ni en la calle ni en las universidades. Toma de universidades que, ya lo he dicho, digamos, es un tema que reviste la absoluta ilegalidad. De todas maneras, me parece que la violencia que hemos vivido es de un grupo minoritario, la que se ha visto, al menos que hemos visto todos. De hecho, yo ayer vi cómo prendían fuego en la vía pública en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Yo con mis propios ojos lo vi. La verdad es que con poco sentido de prender fuego la vía pública. Y entiendo que la gran mayoría de los estudiantes y que la gran mayoría de los docentes y la gran mayoría de los no docentes quieren que las universidades funcionen, que se den clases y comprenden efectivamente para qué son las universidades, que son para estudiar. La violencia no está dentro de esa lógica, no está dentro de la finalidad de las universidades y efectivamente nos da mucho escosor. Aborrecemos, que aborrecer no es ni más ni menos que tener aversión a algo, digo porque algunos parece que no tienen algunas definiciones, las tienen corridas. Aborrecemos cuando hay violencia, y en este caso encima hubo violencia contra prácticamente todos los sectores. Digo, vimos violencia contra gente o contra alumnos o contra chicos que defienden la línea liberal, vimos agresiones contra chicos que defienden la línea kirchnerista o peronista. Digo, me parece que un grupito minúsculo de inadaptados ha ejercido la violencia, que en todos los órdenes está mal, en el tema universitario y en el resto de los temas está mal. Esa violencia se ha ejercido por un grupo minoritario y ni hablar fuera de la ley, y además tiene que ser repudiada por todos los sectores. No podemos permitir la violencia. Acá muchas veces hablamos de la violencia a periodistas, ¿no?, que pasa en alguna marcha, pero la violencia claramente hay que repudiarla en todos los órdenes de la vida democrática y republicana. Bueno, pero este hecho que vos señalás, el incendio del auto, es como el pináculo de la escalada de violencia. Por eso pregunto, de nuevo, ¿no ayudaría que los funcionarios del gobierno nacional bajen un poquito el nivel de las declaraciones? Es que la escalada, sería bueno que lo que reclames es que los violentos dejen de serlo. Los violentos no es ni el gobierno, ni los chicos que quieren estudiar, y te digo más, los violentos probablemente tampoco sean muchos de los que quieren o pretenden tomar universidades. Los violentos es un grupito que hace mucho ruido, pero que solo están en contra de la ley y que deben pagar por eso. Después el debate es otro, y el debate no incluye violencia. No incluye violencia del gobierno, no incluye violencia de los alumnos, de los chicos, de los profesores, porque entendemos el debate, entendemos las posiciones. Siempre dijimos que los reclamos eran genuinos. De ahí a que haya un grupito de violentos, como se vio ayer, no permitiendo expresarse a los que no estaban en línea con tomar las universidades, bueno, es un problema de los violentos, y en tal caso a ellos hay que reclamarles con la justicia y, si querés, con el micrófono, que dejen de ser violentos y que dejen de escalar esa violencia, porque ningún argentino de bien quiere que lo que está pasando hoy siga ocurriendo en términos de violencia. Muchísimas gracias.